Muy bien. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas a esta hora con esta transmisión. Queremos llegar hasta sus casas nuevamente con un fraternal saludo y con la palabra de Dios para esta semana. Así que entonces quiero saludar también de manera muy especial a todas las madres y desear que este tiempo sea un tiempo maravilloso, que se sientan muy orgullosas de ser madres y que puedan recibir mucha honra, pero mucha honra de sus hijos y de sus hijas. Dios las bendiga a todas ustedes, madres. Muy bien, vamos a, después de saludar a toda nuestra audiencia y a las madres, a desarrollar un tema bíblico en esta mañana y esperamos que sea pues de gran bendición para la vida de cada persona y familia. El tema que tenemos para hoy se llama Examinando nuestra sociedad, examinando nuestra sociedad. Y da la idea como de que vamos al médico y nos examina y nos dice qué tenemos. Pues bien, el pasaje que vamos a estar usando es el de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Pero a manera de introducción quiero compartirles lo siguiente. Todos hemos tenido la oportunidad de ir al menos una vez al médico o acompañar a un ser querido, a un familiar cercano y escuchar, digamos, lo que el médico está diagnosticando, está diciendo, las enfermedades que tiene. Y salimos, digamos, tristes o muy preocupados cuando el médico dice, bueno, este paciente tiene cáncer. Los exámenes dieron positivo para cáncer o dieron positivos para diabetes o para coronavirus o para hemorragia cerebral. Entonces, obviamente, y entre otras enfermedades, nos preocupa muchísimo cuando el doctor dice eso. Pero, bueno, quiero compartirles que hace unos años tuve la negativa experiencia de asistir al médico, pero para recibir el diagnóstico de mi padre, como, digamos, ¿qué decía el médico con respecto a la salud de mi papá? Y el médico dijo, bueno, pues realmente no hay nada que hacer porque la hemorragia que le dio cerebral es muy fuerte y no hay, digamos, nada de esperanza, así que hable con él, pónganse de acuerdo en cosas, y porque él sencillamente va a morir. Y sí, eso fue así, a los 3 días mi papá se fue a la eternidad. Así que entonces pues son diagnósticos que le cambian a uno, digamos, como el rato y la vida para siempre en algunos aspectos, dependiendo de cuál sea la noticia que uno recibe. Bueno, pues hoy yo quiero compartirles durante unos minutos acerca de cómo le va a la sociedad, a la raza humana, en este examen practicado por Dios a través del apóstol Pablo. Y hace unos días que compartía este pasaje del capítulo 1, versículo 18 al 32, y les decía que es una palabra profética del apóstol Pablo, aunque no se vea ligeramente como una profecía. Sin embargo, las cosas que el apóstol menciona, las palabras, costumbres, hábitos, que la gente de ese tiempo, o que Pablo dice en ese tiempo, se están practicando justamente en nuestros días. Y por eso entonces quiero, antes de desarrollar el primer punto, leer un trozo de esa palabra. Quiero compartir también este párrafo que es un poco extenso en 3 partes y por eso lo veremos también en 3 puntos, así para que quede fácil de comprender. Dice de la siguiente manera el primer párrafo que voy a compartir. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Luego dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, entonces tenemos aquí ya una palabra que nos permite desarrollar la primera parte de la enseñanza de hoy. Y quiero decirles que el apóstol Pablo lo que previó para nuestro tiempo fue una sociedad obstinada contra Dios. ¿Qué es la obstinación?
Entonces la obstinación es mantenerse en una idea, opinión o deseo a una contra de la razón convincente. Y tal vez usted ha tenido frente a personas que, aunque les esté explicando las cosas con plastilina, la persona sigue empecinada en declarar que lo que él dice o lo que ella dice es la verdad, independiente a que le estemos dando razones convincentes para que retroceda de su camino, ya sea por alguien que tiene una práctica pecaminosa o dañosa para la salud o para la sociedad, o por alguien que tiene, una idea que se le metió en la cabeza que no es verdad o que no es saludable, y por más que usted le intente, entonces eso es obstinación. Pero en este caso estamos hablando de una sociedad obstinada contra Dios, o sea, contra principios de Dios, principios de reino, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, contra la iglesia de Dios, contra el desarrollo del evangelio. Justamente eso es lo que quiero que miremos un poco cuando hablo de la obstinación contra Dios de la sociedad o de la gente de nuestro tiempo. Seguramente de unas décadas atrás y hasta el final de los tiempos la sociedad será así. Por eso vamos a encontrar en el verso 18, en la primera parte, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo porque es la morada de Dios. Pero entonces, interesante que habla de la ira de Dios. Y Pablo siempre, en la gran mayoría de sus escritos, habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, la bondad de Dios. Pero cuando escribe a los romanos les habla, y en ese caso lo tomamos también como una palabra para nosotros hoy, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, cuando Pablo habla, digamos, de este tipo de comportamientos de Dios, o de reacciones, mejor, de Dios, seguramente está pasando por su cabeza las acciones de Dios contra personas, ciudades o poblaciones que se comportaron mal contra Dios, que desobedecieron, que se levantaron a llevar la contraria a Dios, y entonces Dios decidió pasarles una cuenta de cobro. Ahora, no es esa la naturaleza de Dios, pero llega un momento cuando la copa se llena y Dios le da la oportunidad al ser humano, y por más que le da la oportunidad, no se convierte en su camino. Entonces finalmente Dios decide actuar. Y lo primero que encontramos está en el libro de Génesis, y no quiero hacer, digamos, un énfasis marcado a estos episodios, solo quiero traerlos para que recordemos un poco, digamos, momentos en los que Dios ha actuado con autoridad y ha derramado ira sobre las personas o pueblos. Dice que en el tiempo de Adán y Eva, Dios decidió sacarlos del huerto. O sea, tenían una buena relación constantemente. Realmente no hay un tiempo de cuánto, no hay, digamos, una información de cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto sin desobedecerle a Dios. Pero el pasaje dice que un día decidieron obedecerle a la serpiente, que es la representante de Satanás, más que a Dios. Cuando eso ocurrió, Dios les dijo: bueno, señores, llegó el momento en que se van del huerto. Y es posible que ellos le dicen: Señor, pero Dios le dice: se van del huerto, y sencillamente se fueron. Pero hay otro evento, y es el diluvio en la época de Noé. Dice el libro de Génesis también que el corazón de la gente del tiempo de Noé estaban enfocados exclusivamente a hacer el mal. Y cuando habla Jesús de ellos, dice: estaban casando, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, haciendo muchas cosas, entre ellas también mucho desorden y pecados. Entonces Dios decidió colocarle el fin a la gente de ese tiempo, salvo la familia de Noé. Entonces decide, cuando Dios, y ahora llega el momento cuando Dios cierra la puerta del arca, y por más que la gente grita y grita a Dios o a Noé para que abran, ya no se abrió la puerta, ya no hubo más opción. Así que entonces es como y toda la gente que quedó por fuera del arca, pues perecieron por el diluvio. Ahora bien, encontramos también en el libro de Génesis cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades antiguas y tenían una práctica. Dice que cuando los ángeles llegaron para sacar a Lot porque Dios la iba a destruir, los hombres de Sodoma querían abusar sexualmente de los ángeles que tenían apariencia de hombres, tal vez hombres muy elegantes. Entonces le decían a Lot: sácalos para que los conozcamos, es decir, para tener relaciones con ellos. Pero Lot dijo: no los voy a sacar. Entonces los ángeles sacaron sus manos y los hirieron con ceguera.
Así que entonces es una muestra más de cómo Dios decide cuando le llevamos la contraria. Y luego habla acerca de la muerte de Jezabel. Jezabel fue una mujer que persiguió a los profetas de Dios. Entonces Dios decide también el final. Pero hay una cosa que rebosó la copa de la ira de Dios, y fue cuando ella hizo matar a Nabot. Nabot, por una viña que tenía cerca de palacio, entonces quiso quitársela. A las malas se la quitó, lo hizo morir, y luego se apoderaron de la viña. Así que entonces son situaciones. Luego vemos lo que pasó con el Imperio Romano, que persiguió a la iglesia primitiva durante alrededor de 3 siglos, y cómo terminó el Imperio Romano humillado por personas o por grupos que no se pensaría pues que los podrían humillar de esa forma, pero Dios así lo permitió. Luego al hablar de la ira de Dios, hay, digamos, guardado en el recipiente o en la copa de la ira de Dios un evento que se dará en el libro de Apocalipsis. Y ese es en el tiempo final, digamos que es en la semana 70 de Daniel. Y dice así el pasaje de Apocalipsis 14, 9 al 10. Dice: el tercer ángel lo seguía diciendo a gran voz: si alguno adora a la imagen o a la bestia o a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Así que entonces hay como una porción guardada, porque al final de los tiempos habrá, digamos, como un juicio o un derramamiento de la ira de Dios sobre todos sus enemigos, sobre toda la gente que ha hablado mal de Dios, que se ha opuesto, que se ha levantado contra la iglesia, porque realmente no ha seguido solamente el Imperio Romano, sino mucha gente por diferentes ideologías y en diferentes épocas que han perseguido al cristianismo. Pero en esta oportunidad dice que va a haber la opción de que los que se queden del rapto de la iglesia van a decir: bueno, listo, yo también voy a adorar a la imagen de la bestia que está en el templo de Dios, que se va a construir en Jerusalén. O tienen la opción de decir: no, yo no la adoro. Pero si no la adoran, entonces van a ser perseguidos cruelmente y van a tener que, digamos, pagar con su propia vida. No van a poder comprar ni vender, y va a ser horrible pues este tiempo. Pero ahí, digamos, es como una última demostración de lo que se llama la ira de Dios, a la cual hace referencia el apóstol Pablo. Luego vamos a encontrar muchas palabras, y yo quiero serles muy sincero, digamos, en esta predicación, es que no voy a hacer énfasis a cada una de las palabras minuciosamente, digamos, como a manera de estudio bíblico, porque pues el tiempo, digamos, sería muchísimo el que necesito para poder hacer mención a cada palabra, pero voy a hacer referencia a algunas solamente. Habla de la impiedad, dice en el versículo número 18, también habla de que con impiedad, o los impíos, o con impiedad e injusticia detienen la verdad. Y la impiedad entonces es porque no tiene el temor de Dios, porque ni conoce o no practica el temor de Dios, no adora a Dios. Y la injusticia de la que habla acá es porque se está persiguiendo a un grupo o a una causa injustamente. Digamos, ¿qué daño hace el evangelio en la sociedad? Pregunto, ¿no? ¿Qué daño hace el evangelio a un país cuando hace que se restauren los hogares, cuando restaura personas que han caído en la droga, cuando le convence al delincuente que no delinca más, cuando hace que los hijos logren someterse a los padres? ¿Qué daño hace el evangelio en la sociedad? Y aún así se persigue. Es la idea. Por eso Pablo dice: con impiedad y con injusticia detienen la verdad. Entonces esa verdad, les dijo que ha sido perseguida, les dije, por alrededor de 3 siglos por el Imperio Romano, pero de ahí para acá, digamos, muchas personas han perseguido el cristianismo. Y en este momento mismo de la historia, en muchos países del mundo es un delito predicar el evangelio. Si alguien se convierte al cristianismo en algunos países, es heredado. Su familia lo desconoce como hijo, los padres, y lo desheredan. Y el país, digamos, podrían perseguirlo, y algunas personas, digamos, les quitan la vida solo por el hecho de haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esto, digamos, que se da en muchos países. Usted podría mirar en qué países del mundo persiguen el cristianismo, y entonces va a encontrar una lista impresionante, en unos más que en otros. Pero digamos que hay países que uno diría: ¿cómo que ese país persigue de manera tan cruel a los cristianos, teniendo vecinos tan fuertes al lado y que tienen iglesias tan fuertes? Pues así es.
y lo pueden buscar entonces. Tenemos ahora la oportunidad de conocer pues muchísimos temas a través del internet. Pero quiero comentarles que el cristianismo entonces es uno de los credos más perseguidos en el mundo. Y en este momento que se está organizando aceleradamente el nuevo orden mundial, uno de los objetivos de quienes organizan el nuevo orden mundial es exterminar el cristianismo de sobre la tierra. O sea, que no hayan cristianos en el mundo, en la tierra. Para ellos el mundo es más cómodo sin el cristianismo. Y pues vamos a ver de todas maneras hasta dónde Dios permite esto. Lo que sí quiero decirles a todos ustedes es que eso comenzará a operar de manera así pues directa cuando la iglesia ya no está en la tierra. Todos los redimidos de Jesús ya no estaremos en la tierra. Entonces en el momento existen organizaciones digamos de tipo mundial, a nivel mundial, que están digamos con el único objetivo de organizar el nuevo orden mundial. Es interesante que una de estas organizaciones nació en la mente de un profesor alemán, digamos la misma tierra de Adolfo Hitler. Así como han producido cosas muy buenas, también han salido cosas muy complicadas para la raza humana, muy difíciles. El nuevo orden mundial que busca entonces una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno. Entre sus objetivos entonces vamos a encontrar, y por eso estoy hablando entonces de la hostilidad contra Dios, de que es una sociedad obstinada contra Dios. Y miren lo que les voy a comentar acerca de quienes buscan organizar, digamos, el nuevo orden mundial o imponer el nuevo orden mundial. Entonces se busca abolir los gobiernos tradicionales de todos los países y que haya un solo gobierno. Se busca también expropiar a las personas que tienen alguna propiedad, algún bien raíz, alguna propiedad. Entonces que ya no tengan, digamos, ese título a nombre de ninguna persona. También abolir los derechos de herencia. Todas las personas que creerían que van a heredar de sus padres. Va a llegar el momento cuando, según este régimen mundial que va a operar, las personas no podrán heredar nada de sus padres. Pues nada, digamos, económicamente hablando, los bienes que tienen. Luego también otro de los objetivos es abolir los principios originales de la familia, los principios tradicionales donde está papá, mamá y los hijos. Entonces eso se busca abolir y de alguna manera como rediseñar un nuevo estilo, un nuevo modelo de familia. Esa es como la idea con respecto a esto de la obstinación con respecto a Dios, a los principios, al cristianismo, al evangelio, a las escrituras. Y así tenemos, digamos, una sociedad que si usted le habla de la Biblia, más bien se molestan. Pero yo quiero decirle, es posible que usted no ha recibido a Jesucristo todavía como su Salvador, pero tampoco tiene esa rabia en su corazón contra Dios. Yo quiero también invitarle para que cada día permita que Cristo tome más el control de su corazón, de su mente, y ojalá llegue el momento cuando usted pueda levantar también su mano diciendo que es un seguidor de Jesús. Y esto pues obviamente va a ser un beneficio muy grande para usted y para su familia. Una segunda idea que encontramos, pues una segunda idea general que encontramos en este pasaje de Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, es que Pablo ve bueno, voy a leerles primero el pasaje y luego les comento, digamos, la segunda idea general. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a los hombres antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Entonces Pablo da a entender que en el tiempo que nos correspondió vivir a nosotros y hasta el tiempo del rapto, habrá una sociedad muy inclinada a la parte sexual.
hipersexualizada, digamos es el término, una sociedad hipersexualizada, digamos donde los enfoques más fuertes, las inclinaciones más fuertes, las preocupaciones más grandes, los anhelos más grandes, los impulsos más grandes del corazón de la sociedad tiene que ver con todo lo sensual, con parecer bien, con tener una buena imagen, con gustar mucho a las otras personas, con practicar el sexo de manera deliberada con diferentes personas y de diferentes formas. Entonces, más o menos es lo que el apóstol está diciendo, pero hay una cosa que parece muy importante que se la quiero comentar, digamos, a continuación, y es que vivimos nosotros la época más sensual de la historia de la raza humana, en el cual las personas buscan mucho las cirugías estéticas, digamos, muchas mujeres buscan cirugías para aumentar a su cuerpo o disminuir en algunas partes de su cuerpo y parecer así más elegantes físicamente a las personas que las ven. En algunos casos es importante porque a veces ni siquiera el esposo le dice que se haga la cirugía, pero ella está pendiente porque a veces, digamos, está la idea de que la sociedad tiene que aprobar su apariencia física y gustar, caer bien ante las personas, físicamente hablando. Entonces apareció también el uso del gimnasio y hay personas que entonces están pendientes del gimnasio, tanto hombres como mujeres, y eso pues obviamente no es malo, es muy bueno, pero digamos que es como una presión social que hay que ir al gimnasio porque hay que mejorar la figura, las cremas, las dietas y otras muchas cosas que se implementan con el propósito de tener una buena figura. En el caso de los hombres, músculos y un cuerpo muy masculino, lucir ante las mujeres para tener, digamos, muchas miradas y bueno, para traer la atención de las personas. Esa es la idea. Pero es más, tenemos también, digamos, los niños y las niñas como dejan ver ese afán, ese anhelo, esa ansiedad de satisfacer el deseo de la sociedad y de los medios de comunicación. Pues actualmente, digamos, muchos niños y niñas a temprana edad, 10, 12, 13 años, ya están, digamos, publicando fotos, videos en las redes sociales, con el propósito de tener muchos me gusta, y de pronto recibir llamadas o comentarios bonitos. Entonces también digamos, unido a eso va el vestuario, la forma como la sociedad está imponiendo cómo se deben vestir las niñas y los niños, que sea algo muy atractivo, y entre más, digamos, pueda exhibir su cuerpo, y esto lo digo con mucho respeto, o sea, estos temas los trato con mucho respeto porque cada persona pues merece impresionantemente respeto, pero quiero decirlo también porque hay que decirlo, ahí lo dice la palabra. Entonces, digamos, el afán de mostrar, de tener menos ropa y mostrar más pieles, es como la idea que se vende, y pues los medios de comunicación en esto pues son pioneros también, ayudan muchísimo a promover, digamos, esa idea. Los maquillajes que se usan también pues tiene que ver con ello. El inicio de la sexualidad a una temprana edad, digamos que anteriormente se tenía pues como mucha precaución con ello. Ahora es fácil que un adolescente, ya sea niño o niña, tiene relaciones a temprana edad y las tiene con alguien y después con otra persona y después con otra persona. Y pues es como el pan de cada día. Y alguien podría decir, bueno, pero entonces son como muy santurrones los cristianos. Bueno, la idea es que el sexo fue algo creado por Dios, algo bendito que se puede usar, porque alguien diría, o sea que los cristianos no practican el sexo. Claro que sí, obvio, pero entonces la idea es que Dios colocó unos parámetros, dejó unos parámetros de cómo practicar el sexo de manera saludable para el ser humano y también que no sea pecado delante de Dios, o sea, que no ofenda a Dios con la práctica sexual que cada uno tiene. Entonces, digamos que cuando una persona no se ha casado todavía y ya está practicando sexo, pues entonces digamos que no cabe dentro de los parámetros divinos. Es más o menos la idea que se plantea en este pasaje. Y por eso queríamos también compartir acerca de cuántos embarazos hay en personas a temprana edad, en adolescentes. Ahora, no estamos haciendo un juicio en este caso, no, sino digamos como haciendo un pequeño análisis de cómo la sociedad ha bajado, digamos, su nivel en estos casos.
y digamos, hay muchos embarazos, pero el joven no quiere responder. El joven sencillamente embarazó a esa niña y más adelante embarazará a otra, y también se ven muchos abusos. La mujer es vista entonces desde esta perspectiva como un objeto sexual, ¿cierto? Que se compra o que se vende. Y justamente en Colombia y en muchos países se venden niñas o se venden niños. Y existen diferentes redes y diferentes metodologías o formas para vender personas y que sean utilizadas sexualmente. Porque vivimos justamente la era más peligrosa en esto del uso de la sexualidad de una forma desenfrenada. Ojalá esta palabra como que nos lleve a reaccionar frente a esto y podamos decir, bueno, tengo que revisar esta área, específicamente esta área de mi vida. Yo no sé cómo usted usted varón, mira a las mujeres, cómo digamos su mirada es sana o no es sana. Si usted dice, bueno, la embarré con esta mirada que le hice o con este pensamiento que traje a mi mente al ver a esta mujer, pues Jesús dice, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, hay una pregunta que quiero dejar en el ambiente y es como, ¿cuál es la respuesta o cuál es la reacción de los padres frente a una situación así? Cuando vemos los medios de comunicación trayéndonos los modelos, los estereotipos que deben tener en cuenta nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Y es más, algunos de los adultos que vivimos, digamos, en la época cuando ya se estaba comercializando el sexo, entonces tenemos ideas así, ideas, digamos, un poco oscuras con respecto al sexo, y pues obviamente eso nos hace daño y a nuestras familias. Entonces, dejar, digamos, para tener en cuenta esta parte. Cuando leemos los versículos 26 y 27 de este capítulo, Pablo está hablando aquí de la homosexualidad. Dice que las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y luego dice, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Entonces Pablo está hablando de la homosexualidad como un acto del ser humano cuando está lejos de Dios. Entonces y a veces, es más, el hombre o la mujer, el ser humano no quiere acercarse a Dios porque no quiere que Dios le diga a través de su palabra, bueno, esto ya no hay que hacerlo. Es posible vivir la vida y bien disfrutarla sin esta conducta o sin este comportamiento. Así que vamos a ver cómo en nuestro tiempo la homosexualidad recibe el aplauso de una sociedad que está lejos de Dios y recibe el apoyo de organizaciones mundiales o internacionales con el propósito de desdibujar la familia para dibujar otra familia, otro modelo de familia. Justamente eso es uno de los postulados de quienes están promoviendo y organizando el nuevo orden mundial, porque se busca atacar a Dios. Digamos, las personas que están detrás del proyecto del nuevo orden mundial son enemigos de Dios, son las personas más ricas del mundo, pero son ateos o satánicos, adoran a Satanás directamente, lo hacen en secreto, lo hacen en privado. Así que entonces, cuando se apoya este tipo de conductas, la idea aquí es desdibujar los diseños de Dios, dañar los diseños de Dios y colocar un nuevo diseño. Pero obviamente vamos a mirar lo que dice la palabra. La pregunta es, ¿qué opina Dios al respecto? Y cuando miramos el libro de Génesis, capítulo 19, vamos a encontrar una enseñanza un poco, o muy interesante, más bien, muy interesante, porque nos habla de las dos ciudades que les mencioné hace un rato. Hace un rato les hablaba de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra practicaban un pecado. Ya les hablaba hace un rato, los hombres eran homosexuales. Y cuando Dios decide, castigarlos, entonces envía a los ángeles para que saquen a Lot y que Lot no muriera allí bajo el fuego que Dios lanzaría sobre las ciudades. Entonces, Lot sale, pero la ciudad con toda su gente fue incendiada.
murieron todos como consecuencia de su extravío y justamente por un extravío en la parte sexual. Otra pregunta que queda aquí en el ambiente es, ¿Dios es homofóbico? Y otra vez digo esto con mucho respeto, porque la sociedad moderna dice que todas las personas que no aceptan esa conducta sexual, entonces son homofóbicos. Pero es que la Biblia no la acepta, o sea, Dios no la acepta ni la va a aceptar. O sea, Dios no va a negociar sus principios. Es muy difícil intentar torcer las escrituras para que se parezcan a nosotros, para que se ajusten a nuestras motivaciones, a los impulsos de nuestro corazón. Eso no va a pasar. Más bien por el contrario, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno viene a Cristo, será nueva persona. Iniciará un proceso en el cual se hará la metamorfosis como lo que sufre la oruga al convertirse en mariposa, ¿cierto? Con pensamientos depravados, malos, tal vez violentos y de otras muchas índoles, malos pensamientos, vamos a comenzar a cambiar nuestra mentalidad en el momento que llegamos a Jesús. Quiero decir antes de cerrar esta parte, Dios aborrece entonces a las personas que practican pecados sexuales de cualquier forma, de cualquier índole. No. Dios no aborrece a las personas, Dios ama a las personas y hoy quiero dejar claridad, sea homosexual, sea adúltero, fornicario, sea un abusador, violador, sea quien sea, pero Dios está llamando a cada persona, independiente del pecado que practica, si es un pecado sexual u otro tipo de pecado, ya sea un pecado por la violencia, un pecado por los hurtos, por los atracos o por lo que sea, Dios sigue llamándolo. Y sigue con los brazos abiertos. Y por eso dice que Jesús murió para que los que en Él crean tengan vida eterna. Así que entonces Cristo sigue con las puertas abiertas esperando que lleguemos a Él. Y dice la palabra que Él, con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, va a tomar y va a limpiar nuestro corazón. Como con hisopo. Dice, si los pecados fueren rojos como la grana o fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que Dios nos llama no para juzgarnos, para señalarnos, para decir, no, usted es un desventurado pecador. No, esa no es la idea de Dios. Pero Dios dice, por favor, tienen que arrepentirse. De otra manera no pueden ver el reino de los cielos. Así le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. La tercera característica que encontramos en ese diagnóstico que hace Pablo de la sociedad del último tiempo tiene que ver con la rebeldía sin causa. Y quiero hablarles entonces acerca de este, concepto de la rebeldía sin causa. Porque quiero decir que hay gente que se rebela sin causa alguna. Y les voy a hacer, voy a leer el pasaje y luego les comento acerca de ello. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. Luego dice aborrecedores de Dios, injuriosos, rebeldes, altivos, inventores de males. Esto es, que inventan otras formas de pecar. Ahora habla un poco de eso. Dice, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y sigue diciendo. Entonces quiero resaltar de este pasaje algunas cosas que me parecen, como muy interesantes, que se los comenté hace un momento también. Al comienzo de la historia bíblica aparecen algunos rebeldes que se denominaron con el nombre de Caín. Fue un hombre que se rebeló contra Dios porque Dios le dijo, bueno, no me trajiste la ofrenda con buena actitud. Se enojó tanto que levantó la mano contra su hermano Caín y lo mató. Una actitud de rebeldía. O sea, la rebeldía llega hacia allá. Esa fue como... Y otro de los hombres que se levantó y que es conocido como uno de los rebeldes de la historia bíblica, fue quien construyó la torre de Babel, Nimrod, quien construyó la torre de Babel y algunas ciudades. Entonces era conocido como el cazador. Y bueno, y hay una historia bien interesante alrededor de este personaje de Nimrod. Entonces, rebeldes, dice ellos, una rebeldía sin causa. Dice el versículo 28, dice, como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios. O sea, no aprobaron, o sea, dijeron, no es normal o no está bien tener en cuenta a Dios.
es mejor tener en cuenta, digamos, la ciencia, es mejor tener en cuenta la tecnología, es mejor tener en cuenta los grandes capitales, el desarrollo social y otras muchas cosas que también son importantes y que Dios está muy de acuerdo, digamos, con el desarrollo social. Con los avances científicos, Dios está muy de acuerdo con que los científicos encuentren, digamos, la vacuna contra el coronavirus, así como la encontraron contra la malaria, ¿cierto? Así, Dios está muy de acuerdo con todo ello, que a veces manipulan las cosas, claro, durante un tiempo hasta que la sociedad está ya a más no poder con el lazo al cuello para después vender la vacuna costosísima y todo ello, también en algunos casos es cierto, pero Dios sí está muy de acuerdo con el avance de la ciencia, pues Dios mismo así lo diseñó. Dice, pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, Dios permitió que su mente cada día fuera más lejos de la realidad de Dios, de la verdad de Dios, más lejos de Dios. Dios permitió que avancen en sus descubrimientos y que cada vez estén, digamos, más lejos de Dios, porque después habrá, digamos, un llamado de atención. Dice, para hacer cosas que no convienen. Y luego el versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y podríamos enganchar entonces el verso 28 con el verso 30. Dice, aborrecen a Dios. Y de hecho hay gente que aborrece a Dios. No necesariamente tiene que ser un, digamos, satánico para que aborrezca a Dios. Hay muchas más personas que sin declararse satánicos, y de hecho no lo son, pero aborrecen a Dios. Porque Dios está contra algunos de sus actos. Porque aceptar a Dios o recibirlo o aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, les obliga a cambiar conductas. Entonces deciden más bien colocarse en el otro bando, en el bando de aborrecer a Dios. Pero la Biblia también habla entonces de que ellos son desobedientes a los padres. En el mismo versículo número 30 dice, aborrecen a Dios, son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Les dije que iba a hablar acerca de los inventores de males. Es porque cada día la humanidad inventa nuevas formas de pecar. Imagínense que en la época de Pablo, por ejemplo, si existía la marihuana, no la usaban con el propósito, digamos, de dañar la salud de las personas. No. Si existía la cocaína, la coca no la usaban tampoco para dañar la vida de las personas, la salud de las personas y dañar la sociedad. No. Y así como eso, muchas cosas, la raza humana las ha ido adaptando para que cada día haya más y diferentes y modernas formas de pecar. Entonces ya se inventaron la droga sintética y así como eso, muchas otras cosas que hacen que haya mucha atracción. Los muchachos, la juventud y pues cualquier persona encuentra cosas atractivas para pecar. Entonces por eso dice inventores de males, inventores de nuevas formas de pecado, desobedientes a los padres. Y quiero entonces hacer una referencia aquí muy importante, porque la rebeldía, por un lado, nos hace desobedecer y deshonrar a Dios. Y por otro lado, nos hace inventar males y desobedecer a los padres. Pero hay una palabra que dice, bueno, y quiero compartirles aquí, según el versículo 30, entonces vemos a la sociedad, o Pablo vio a la sociedad lejos de Dios y que deshonran a los padres. Pero la Escritura dice, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios, y es cuando leemos en el Antiguo Testamento, pero Jesús hizo una referencia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículos 25 al 28. Dice así, he aquí un intérprete de la ley se le acercó y le dijo, para probarle o para probar a Jesús en ese caso, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿qué has leído en la ley? Le pregunta Jesús. Y él le responde y le dijo, amarás al Señor tu Dios. Miren eso, todos los que dicen, no, Dios no existe, no, Dios, si existe Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, que es lo que algunos han intentado decir y hacer, digamos, o mostrarlo con sus hechos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, intelecto, emociones y voluntad, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, y con toda tu mente, es decir, con los pensamientos, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante porque Dios desde la antigüedad está reclamando del ser humano el amor.
que el ser humano ame a Dios, respete a Dios, honre a Dios. ¿Eso ocurre en su casa? ¿Eso ocurre en su vida? Si eso ocurre en su casa y en su vida, en su familia, entonces usted está muy bien y lo felicito por eso. Pero si no, entonces con mucho respeto, yo le digo, Dios lo está llamando hoy para que lo honre, para que ame a Dios con todo su corazón. Para que su corazón, en vez de estar tan puesto en el trabajo, en la prosperidad, en la empresa, en la riqueza, en el deleite, en la diversión, o en el odio, en el rencor, o en cualquier otra cosa donde esté su corazón, que lo quite de ahí y lo vuelva a Dios. Pero por otro lado, la deshonra a los padres también, digamos, Dios no está de acuerdo con ello. Más bien, por el contrario, dice honra. Y estoy ahora haciendo referencia a lo que dice Efesios, y también es una palabra que está en el Antiguo Testamento, pero Pablo la interpreta también o la trae en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando decía, digamos, al inicio de esta tercera parte, que decía la rebeldía sin causa, entonces yo estaba pensando, ¿qué causa o qué motivo o razón tiene un hijo para estar bravo con sus padres en casa? Un hijo que tiene 10 años, o que tiene 15 años, o que tiene 20, o que tiene 25, o que tiene los años que tenga. Pero ¿qué razón tiene para estar rebelde? ¿Por qué? Porque le dieron, digamos, porque la mamá lo tuvo 9 meses en el vientre, porque lo sacaron del vientre, el doctor lo sacó, pues con la ayuda del doctor salió del vientre, y porque le han ayudado a realizarse, porque le dieron comida, le dieron tetero, le cambiaron el pañal, porque lo llevaron al colegio, a la universidad, le costearon una carrera, porque puede abrir la nevera de su casa y sacar y comer. Por eso está bravo con sus padres. Por eso es la rebeldía. Obviamente no hay razón, por eso hablo de la rebeldía sin causa, y esa no es una forma de honrar a los padres. Y usted puede tener 50 años, como en el caso mío, que tengo ya más de 50 años. Si sus padres están vivos, debe seguir honrándolos, debe seguir respetándolos. Y honrarlos no es solamente agachar la cabeza cuando ellos hablan. No, honrarlos es también meter la mano al bolsillo y apoyarlos económicamente cada vez que tengamos, digamos, la capacidad de hacerlo. Siempre que tengamos la capacidad de apoyar a nuestros padres económicamente hablando, debemos hacerlo. O sea, eso es honrar a los padres. Pero dice, y tendrán larga vida sobre la tierra. Y uno se pregunta, bueno, déjenme que, digamos, diga esta parte, y es que mucha gente muere joven. Lamentablemente muchos de ellos, bueno, no honraron a sus padres, otros murieron accidentalmente, pero digamos, mucha gente muere a temprana edad, no honraron a Dios ni honraron a sus padres. El pasaje dice, si honras a Dios y a tus padres, tendrás larga vida sobre la tierra, te irá bien, además de tener larga vida. Pero yo siempre he dicho, tener larga vida, pero una vida, digamos, difícil, llena de sufrimientos, pues hombre, pero si usted tiene una larga vida y una vida llena de bendición, donde Dios lo bendice con salud, con paz en su corazón, seguramente con abundancia de bienes también, pues hombre, es como una respuesta de Dios a su palabra. Dios no miente, la palabra de Dios se cumple. Así que este diagnóstico que Pablo hace de la sociedad y que yo he querido compartir con ustedes hoy, lo hago con la mejor intención. ¿Y qué es lo que busco con ello? Que cada uno de nosotros podamos revisar nuestra vida con base en este pasaje de Romanos 1, 28 al 32, y luego de ello, entonces ajustar cosas que no están bien delante de Dios. Cosas que uno diría, hombre, esto raya con la palabra. Dios no estaría de acuerdo con esta actitud o con esta práctica que estoy realizando hasta el momento. Entonces comenzar a cambiar. Ese es como el desafío que quiero hacer a cada uno de ustedes en el nombre de Dios, y decirles, el propósito de Dios es que lleguemos a Él. O sea, Dios no nos está rechazando porque hayamos fallado. Por el contrario, Dios nos dice, vengan y estemos a cuentas, vengan, acérquense y estemos a cuentas. Justamente por eso murió Jesús. O sea, si Dios nos rechazara a nosotros por ser pecadores, todos, absolutamente todos seríamos rechazados, todos. Porque unos cometen unos pecados y otros cometemos otros, así que todos. Pero Cristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Dice la palabra en el libro de Lucas que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Pablo dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso Jesús vino a la tierra,
a morir por nosotros. Así que si usted es un convencido que Dios existe, yo quiero invitarlo para que ahora nos unamos en una oración. Cierre sus ojos. Tal vez haya personas que me ven ahora y no han recibido a Jesús todavía como su Salvador. Yo quiero decirle, es verdad, con sinceridad y respeto le digo, viene un juicio de Dios sobre la humanidad. No está tan lejos, pero usted y yo podemos escapar. ¿Cómo? Acercándonos a Jesús y recibiéndolo como el único y suficiente Salvador. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Seguro Jesús murió por usted y por mí, pero ahora lo podemos recibir en el corazón. Si usted no lo ha hecho, puede hacer esta oración conmigo. Ahora mismo, cierre sus ojos, dígale, Señor Jesús, ahora mismo te agradezco, porque sin merecerlo, viniste a la cruz del Calvario a morir por mí. Dejaste el Evangelio como la enseñanza o la instrucción que orientaría mi vida para acercarme a ti. Gracias por el Evangelio. Pero ahora recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. En este momento declaro que no quiero vivir más obstinado o obstinada con Dios, contra Dios. Te pido perdón. Perdóname por mis malos actos. Perdóname por mi vida desenfrenada y mi vida de pecado. Borra mis pecados con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no se borre jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero también orar por las personas que ya conocieron a Cristo, pero que ahora mismo están pasando por crisis en su vida cristiana. Tal vez esta cuarentena, este tiempo de encierro, de crisis por la salud que hay en el mundo entero, entonces también les ha traído complicaciones familiares, y hay tal vez parejas ahora mismo sentadas escuchando esta transmisión, viendo esta transmisión, pero no se hablan, pero no se tratan, pero no se llevan bien. Ahora mismo yo quiero que usted le entregue su corazón a Jesús otra vez y le diga, Señor Jesús, perdona mi rebeldía, perdóname por estar así, enojado, mal geniado, no aceptando, digamos, las cosas como tienen que hacer. En el nombre de Jesús, ahora te pido perdón y te ruego que me ayudes a tener una buena actitud para con mi familia, para con la sociedad y para contigo especialmente. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, no se desconecte porque viene la pastora Heidi ahora con Pequeños Aliancistas. Entonces, bienvenida pastora Heidi y la escuchamos.